8:40 ya estamos conversando aquí, ya estamos analizando. Saludamos rápidamente a nuestros columnistas. Osvaldo Andrade, abogado, expresidente del PS, exdiputado, presidente también de la Cámara, ministro del Trabajo. Osvaldo, bienvenido, muchas gracias, aquí en Cuerpo Presente y a través de Zoom, y lo podemos ver, ¿cierto?, en nuestro streaming, nos acompaña Cristian Stewart, director ejecutivo de Idea País. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, Connie, Claudia, don Osvaldo, muchas gracias por la invitación. Oye, Osvaldo, quizás te tienes que poner los audífonos para poder escuchar claro, a Cristian. A ver, brevemente, hagamos una pasada, esta es una semana importante. Hoy es el día del debate presidencial, vamos a entrar ahí un poquito, pero previo a eso, la semana ha estado marcada, yo no sé, quiero preguntarles si les parece que esto es un debate profundo, es simplemente una chimuchina, que es la salida de una figura como Francisco Vidal del directorio de Televisión Nacional. Y lo pongo así porque también acá está en juego la discusión respecto del rol de la televisión pública, de finalmente cuál es el rol que tienen que jugar algunos políticos cuando están y pertenecen, ¿no es cierto?, a un cierto espacio que quizás no les permite cruzar esa frontera, o sí. No sé, creo que ahí hay un punto. Y además esto ha dado, esto ha sido utilizado claramente por el Partido Republicano, concretamente por Kast. Porque fue un éxito para ellos. Sí, claro, se están como arrogando el triunfo de que lo sacaron. Ayer Kast dijo una cosa así como, bueno, la salida de Vidal confirma que él estaba actuando mal, porque si no, no habría renunciado. Y entonces ahora están pidiendo, se habla del intervencionismo, están cuestionando a otras figuras, como por ejemplo Laura Albornoz, directora de NAP, etcétera, y vocera de la candidatura de Janet Jara. Osvaldo Andrade. Osvaldo. Yo tengo la impresión de que en estos casos, de esta escaramuza, finalmente una escaramuza al calor de las campañas. Esa palabra, se me había olvidado. Escaramuza, ¿ya? Tengo hartos términos antiguos, así sí, que me gusta, seguir insistiendo en sí, esa. buena, sí. Se generan dos consideraciones. Una estrictamente electoral, lo que ustedes han mencionado, y otra un poquito más de fondo, y es que hay una pugna aquí entre cuánto yo protejo la institución en la que estoy y en consecuencia mi figura no se transforma en un factor disruptivo de la cautela y la prudencia de la institución que representa, en este caso Televisión Nacional, eventualmente la empresa NAP, si siguiera este tema con la Laura Albornoz, y cuánto de justo es que lo que se está haciendo. En Televisión Nacional hay un dilema permanentemente de su rol, y eso acompañado además con las dificultades que tiene de financiamiento, etcétera, etcétera, pero nadie pone en tela de juicio la necesidad de que exista un canal del Estado que pueda garantizar. Hay gente que lo ha puesto. Hay candidatos que lo han puesto en duda. Evelyn Matei, yo creo que lo ha puesto en duda. No, Evelyn Matei dijo que tenía que reducirse, o sea, tiene que... Voy a usar una palabra del presidente uruguayo, ex presidente, que decía que en la política chilena hay figuras pintorescas. Y no me cabe duda que en este sentido también hay figuras pintorescas que pueden poner en tela de juicio esto que estamos hablando, pero en general pareciera ser razonable que exista un actor público en esto. Ahora, desde ese punto de vista, la salida de Vidal tiene estos dos componentes. Uno de coyuntura, que es innegable, y por eso... Y es raro porque Valenzuela, que el portavoz de Kast para estos efectos, este mismo fin de semana estuvo de panelista en Televisión Nacional. Sí, claro, pues si va a Estado Nacional... permanentemente, iban figuras de la derecha, etcétera, etcétera. Nadie puede negar que hay un acceso de ellos también. En el directorio hay también al menos dos destacados militantes de la derecha. Que en este minuto están en mayoría, porque con la salida de Francisco Vidal, y acuérdense que también salió Adriana del Piano, porque se fue de ministra y todavía no la han reemplazado. Entonces, en la práctica hoy día, porque son 7 miembros del directorio, hoy día en los que están, que son 5, hay 3 de derecha. Yo, para decirlo en dos palabras, yo trataría de que la escaramuza de la salida de Vidal pasara algo más piola posible, porque yo no le daría tanta relevancia a eso, y sí me haría cargo de la discusión más de fondo, y es que la existencia o no de un actor estatal en este ámbito. Cristian Stewart. Yo pienso que este tema hay que analizarlo enmarcado dentro de una reflexión un poco más amplia. Pienso que cuando vemos a figuras que están mandatadas, figuras públicas, que están mandatadas a desempeñar cargos en temas que tienen una responsabilidad acotada, como ser miembro del directorio de un canal de televisión público,
Me parece que hay que ajustarse al mandato que corresponde. Evidentemente, Francisco Vidal no puede traicionar a su propio carácter, su propia trayectoria. Nosotros sabemos cómo es Francisco Vidal y en ese sentido me parece que es pedirle peras al olmo que de alguna manera cambie su manera de ser, pero me parece que hay que ser prudente cuando hay que desempeñar ciertas responsabilidades que de alguna manera son claras. Este factor disruptivo que dice Osvaldo, a mí me parece que se lo buscó él mismo cuando hay una declaración tan evidentemente parcial como la de Francisco Vidal, diciendo que hay que, olvidé la declaración particular, pero atacar a Kast. Hay que hacer todo lo posible para no bajar la guardia frente a Kast. Fue algo un poco más duro que eso. Es lógico que surjan preguntas a propósito de eso. Yo no tengo ninguna duda cuando se dice que los panelistas y los periodistas y los editores no tienen ningún tipo de injerencia desde el directorio de Televisión Nacional de Chile, pero es evidente que las preguntas van a surgir. Entonces me parece, y en este sentido enmarcarlo como de una perspectiva más amplia, cuando la institucionalidad pública y la confianza en la política está tan débil, es muy importante ser especialmente prudente. Entonces yo encuentro que es razonable todo lo que se ha dicho y es razonable las salidas a puertas de una elección electoral. Y al mismo tiempo creo que lo que dijo Rodrigo Galilea, olvidé creo que fue en Tolerancia Cero, a propósito de que esta semana o la semana que viene se va a rendir cuenta de la gestión de Televisión Nacional de Chile, no es algo secundario, y quizás uno podría preguntarse hasta qué punto Francisco Vidal aprovecha esta coyuntura, esta circunstancia, para poder zafar de esa rendición de cuentas. Me parece que es algo importante, y cuando ocurra esa rendición de cuentas vamos a poder dilucidar si efectivamente algo de eso había o sencillamente fue una salida por este tema en particular. Ahora, se ha perdido un poco el pudor en este plano también, porque hace hasta un tiempo atrás, si ustedes se acuerdan, un grupo de empresarios apareció con una carta respaldando la candidatura. Cuando los dirigentes gremiales hacen expresiones de esa naturaleza, es verdad, es el mundo privado, pero también hay una representación institucional. Y yo creo que hay que tener cuidado. Estaba hasta hace un momento atrás viendo una entrevista tuya a la diputada Cayetana Álvarez, una figura de la ultraderecha española. Ella dice que no es de la ultraderecha, sino que derecha liberal. Bueno, lo mismo dice la gente de Casa Acá, digamos. En eso hay una similar discurso. Y eso también lo trae un empresario. Claro, está en el ámbito de lo privado, son sus platas, qué sé yo. Pero tengo la impresión de que hay que ser cuidadoso en esto, tanto en el mundo público, y por supuesto en el mundo público, pero también en el mundo privado. Las representaciones institucionales siempre uno tiene que resguardarlas, porque construye una relación futura. O sea, si mañana pasado el presidente o la presidenta de la CPC saliera respaldando una candidatura, que está en su derecho a hacerlo en tanto persona, pero sí involucra una institución, que será privada, pero es una institución que se relaciona también. Yo en eso hago un llamado simplemente a la prudencia. Ya, pero yo me lo pregunto así. Francisco Vidal es un político de tomo y lomo, sí, digámoslo claro, así tal cual, o sea, y tiene cuero duro, y le gusta salir a provocar, le gusta, él sabe lo que es. Y todos sabemos cómo es. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Claro, entonces me pregunta, él sabe lo que significa ser el director de un canal como Televisión Nacional, que tiene, ¿no es cierto? Presidente del directorio. Sí, presidente del directorio, y que tiene críticas de distintos sectores. Quizás la izquierda no ha sido explícita, pero también tiene críticas respecto a Televisión Nacional. Entonces, ¿para qué provocar o tocar la oreja en un tema que él sabe que es delicado? Porque tiene que ver con el rol de un canal público, que quizás no es una empresa, ¿no es cierto? O sea, quizás no es una empresa, tiene un rol distinto, uno sabe desde qué lugar lo puede hacer. No sé cómo ve eso, Osvaldo, y ahí vamos con Cristian. Claro, porque no es cualquier rol. No es gremio ni tampoco es cualquier empresa. Sí. Es, digamos, además de que empresa pública, pero estamos hablando de su base es la información. Es que por eso yo creo que es un error visualizarlo de la perspectiva de Francisco Vidal.
Porque ahí podríamos abrir un debate, ¿no? Y es polemista, es provocador, todos lo conocemos, ¿no? Pero creo que reduce la discusión si el enfoque es sobre Francisco Vidal. Por eso hablo más bien de instituciones, y por eso mi llamado es más amplio, ¿no? Porque uno de los problemas que ha tenido Chile en el último tiempo es que se han degradado las instituciones. Y eso hay que cuidarlo, y es responsabilidad de todos, no solo de los miembros de las instituciones. Y esto es instituciones del ámbito público y también instituciones del ámbito privado. Carabineros se nos fue al tacho en algún momento. La iglesia se fue a la punta del cerro en algún momento. Bomberos entró en una cierta crisis en algún momento. O sea, eso no le hace bien a Chile. Y eso implica, entonces, si yo el enfoque lo voy a hacer, por volver al ejemplo de bomberos, lo voy a hacer desde el superintendente de bomberos, don fulano de tal, creo que es un error. Yo creo que hay que plantearlo desde otro punto de vista. Cristian, para poder pasar un poco el debate de esta noche, que hay mucha expectativa, ¿no? Así es. Yo pienso que precisamente porque no hay que centrar esto en Francisco Vidal, es importante la responsabilidad que le cabe a las personas que nombraron a Francisco Vidal en este cargo, porque la crisis financiera de Televisión Nacional de Chile no es sorpresa para nadie. Hay voces que dicen que estamos llegando a un punto donde hay que tomar decisiones importantes, y por eso pensar si es que un político de fuste como Francisco Vidal es la persona más adecuada para sacar adelante una crisis financiera, bueno, entonces quizás la pregunta no le corresponde, o la responsabilidad no le cae tanto a Francisco Vidal, que él sabe perfectamente que un altercado de esta naturaleza no tiene por qué significar su salida. Por eso yo creo que es importante ver bien de qué se va a tratar el informe financiero que se va a conocer la semana que viene, y trasladar la responsabilidad a quienes lo nombraron. Porque a mí me parece que si es que estamos hablando durante las últimas décadas en contra del apitutamiento, del clientelismo, de elegir a personas cercanas por el solo hecho de tener afinidad política en cargos que tienen evidentemente algo de político, pero que sobre todo requieren una competencia técnica no menor, entonces no nos quejemos después de ver resultados nefastos y que de alguna manera ponen en tela de juicio la continuidad de un canal público. Entonces yo creo que efectivamente la responsabilidad no le cae tanto a él por esta declaración. Yo creo que esa declaración es totalmente fuera de lugar, pero me parece que hay cosas que no estamos viendo y que vamos a poder dilucidar la semana que viene, cuando conozcamos todo el panorama. Oye, hablando de canales, en otro canal, ¿cierto? Hoy día en la noche, en televisión, después del noticiario central, viene el primer debate presidencial. Se van a juntar los de las caras, etcétera, los 8 candidatos. Nos queda poco tiempo, entonces, ¿cuáles son las expectativas? O ¿qué puede? Porque siempre tenemos esta pregunta de cuánto un debate, o si los debates pueden cambiar el escenario, o cuánto pueden influir en la carrera, en las carreras presidenciales, en las campañas. ¿Qué podría pasar hoy día, o qué esperan que pase hoy día con el debate y las candidaturas, Osvaldo? Bueno, yo no tengo mucha expectativa del debate. No, porque son demasiados candidatos. 8. Y cuando hay este número tan amplio, es difícil que haya un debate muy de fondo, porque los tiempos se achican. No creo que ninguno de los socios esté pensando que este es el momento para dar cuenta del arsenal programático que hay detrás de mi candidatura. Lo veo poco probable. Pero sí hacer el despliegue. Exacto, pero tiene que ver más bien con esto. ¿Qué de espectacular tengo que hacer para que yo finalmente en el balance que posteriormente hacen los medios digan, le fue bien a... Me noté, me hice notar. ¿Te fijas? Y claro, y el primer desafío es aquellos que están marcando nada. Y no los que van punteando de no claro, cometer porque para ellos, ojalá... por ejemplo. Déjame completar la idea. El primer desafío es para los que no están marcando nada, porque algo tienen que hacer para revertir ese nivel de desconocimiento. Y respecto a los que están arriba, yo me temo que hay 2 o 3 figuras que van a ser clave desde ese punto de vista. Uno, en la disputa Kass-Matei. Yo creo que eso se tiene que notar de alguna manera. Esta es la oportunidad que tiene Matei de insistir en esto, en que aparentemente sería una mejoría en su performance en desmedro de Kass. Yo creo que ahí hay un tema. Lo segundo es la performance Kass-Jara, que son los que están punteando y que quieren mantener esa condición de tales, y que en consecuencia, para ellos, cometer un error puede ser muy, sobre todo si es un error grave, puede ser muy complejo. Y se van a decir cosas porque ambos tienen carácter para esos efectos. Pero en el balance general, yo creo que
salvo que haya un diseño de los canales muy espectacular, muy raro, muy especial, los tiempos no van a dar para ir al fondo. Sí, yo creo que se va a fijar mucho más en las caras de las personas uno que en lo que digan. Cristian Stewart. Yo estoy de acuerdo con Osvaldo en que el formato del debate va a ser muy difícil captar o de alguna manera reflexionar sobre los temas de fondo que son más importantes. Yo creo que la expectativa es muy alta para los mismos candidatos. Un primer debate siempre genera mucha tensión y el riesgo siempre en estos debates está más asociado a perder que ganar. Entonces me parece que hay que ver cómo se desempeñan. Chile vive un momento donde es muy urgente volver la discusión a las ideas y por eso creo que es muy relevante ver qué tienen que decir. Y obviamente las personas que tienen más que arriesgar son aquellos que están marcando menos en las encuestas. Yo estoy de acuerdo con Osvaldo en ese sentido. Y me parece que la que menos puede pasar desapercibida es Lynn Matei. Su desafío es proponer el programa que se viene construyendo hace más de un año y marcar diferencias en lo que se percibe como aquello que le da más réditos, que es la gobernabilidad, sobre todo por la experiencia de su coalición, y la solidez programática dada por las propuestas y sobre todo por los equipos. Y creo que el riesgo muy latente, tanto en izquierdas como derechas, pero sobre todo las derechas, es enfrascarse con sus aliados en lugar de su adversario. Y me parece que esto es especialmente relevante para la derecha, como digo, porque la pregunta que deberían responderse no es tanto quién tendrá menos probabilidad de tener marchas en su contra, como se ha venido instalando en estos últimos días, sino más bien quién tiene los equipos más adecuados, las propuestas más macizas y la capacidad de gestión más potente para poder procesar los problemas políticos. Y creo que, y con esto cierro, es muy importante que se haga la pregunta sobre el voto obligatorio que se está discutiendo en estos días, porque me parece que es un escándalo nacional que no se apruebe con una multa, un escándalo para Chile y un escándalo también para el gobierno. Bueno, ayer se dieron paso ahí en ese... se va a aprobar con multa. Sí, se dieron paso ayer en ese sentido. Ojo, perdón, un detalle. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que París intente en la derecha y lo que Meo intente en la izquierda. Ya, buen dato ahí, ese punto de atención. Osvaldo Andrade, Cristian Stewart, muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros durante esta mañana y saludamos a nuestros saludo, Cristian, muchas gracias. Auspiciadores. Gracias, Cristian, gracias a Osvaldo.